Pasé 14 años en este país trabajando en temas de cooperación internacional. Ahorita me gradué en la Universidad de los Andes y ahorita pues estoy terminando mi doctorado en economía y mi tema de investigación es el rol de la agroforestería en la transición a bioeconomías sostenibles en la Amazonía colombiana. Creo que podemos pasar hacia la siguiente hoja. Hoy vamos a ver algunas definiciones que son importantes para nuestro tema. Luego vamos a ver cuál es la razón de ser o la importancia de la bioeconomía y la agroforestería en la Amazonía. Luego voy a exponer la metodología de la investigación, como se dijo. Surgen 7 categorías de retos que afectan la transición a bioeconomía sostenible, las voy a explicar y vamos a ver cómo se interrelacionan entre sí para generar como un modelo de gobernanza de bioeconomía que va a ser muy pertinente para las intervenciones de política pública en la región. La relevancia de las categorías según expertos, expertas. En el sexto punto vamos a mirar este modelo, las condiciones de la transición a un modelo de bioeconomía forestal sostenible en la Amazonía colombiana, partiendo de las 7 categorías de las que ya hablé, pero organizadas de acuerdo con las interrelaciones que tienen entre sí. Y finalmente las buenas prácticas de agroforestería, que es una especie de sistema de uso de tierra, sistema de producción para la bioeconomía. Así que vamos a pasar a la siguiente hoja. Definiciones. Seguramente los que estudian el tema ya han visto miles de definiciones tanto de bioeconomía como de agroforestería. Aquí la importancia de estos dos es como resaltar algunos puntos que van a ser importantes para nuestra presentación y nuestra investigación. Digamos que en Colombia y en América Latina en general había siempre un dilema de desarrollo, ¿cierto? Debido a que se trata de economías primarias, de explotación de recursos naturales, que son crudo, minerales, etc. Entonces, siempre había un reto de cómo podríamos pasar esas economías a unas economías de más valor agregado. Y desde los 50, 60 sabemos que había un experimento como de sustitución de importaciones en la región, a partir de las teorías de dependencia, de que son países que exportan materia prima, importan productos de valor agregado, y eso, digamos, este esquema económico quería cambiar esta situación en esta época, con mayor o menor éxito, ¿cierto? Hay países que se industrializaron más en esta época, como Brasil, por ejemplo, Colombia un poquito menos, pero igual en los años 90, cuando irrumpe con mucha fuerza el modelo neoliberal y la apertura económica de estos países, en Colombia, particularmente en la influencia de Santa Libia, ¿cierto? Se desmontan algunas estructuras productivas y ahorita hay una nueva oportunidad de reindustrialización en el país a partir de esta ventaja competitiva que constituye la biodiversidad. Y eso, digamos, esconde muchas oportunidades. Aquí es muy importante que eso puede ser una industria muy intensiva en conocimiento. Aquí la importancia de la investigación e innovación sobre biodiversidad y creando nuevos productos de valor agregado y pues, nuevas fuentes de energía. Entonces, aquí el tema de conocimiento va a ocupar un rol muy central. Ahora, cuando hablamos de la agroforestería, es un sistema de manejo de los recursos naturales dinámico y sustentado en la economía que, mediante la integración de árboles en finca y en el paisaje agrícola, diversifica y sostiene la producción para lograr mayores beneficios sociales, económicos y ambientales para los usuarios de la tierra. Entonces, digamos, de esta definición resaltaría que se trata de una producción agrícola donde la integración de los árboles en la finca ocupa un rol central y diversifica la producción porque el productor tiene la oportunidad de producir productos no maderables, productos maderables, también animales de una forma sostenible, y a través de la integración de los árboles en la finca obtiene muchos servicios ecosistémicos, tanto pues digamos como son beneficiosos para el suelo, para los sistemas de agua, para la biodiversidad, porque es la creación de un ecosistema, un agroecosistema, donde hay interacción entre las diferentes especies y resuelven muchas situaciones que no se dan en un monocultivo, que parte de una situación bastante antinatural, donde hay necesidad de integrar, por ejemplo, agroquímicos en la finca. El hombre, en cuanto irrumpe, digamos, las condiciones naturales de un territorio, crea un desequilibrio natural, y para recrear el equilibrio natural es necesario, digamos, como recrear un poco las condiciones ecosistémicas naturales de ese territorio, particularmente en una región como la región amazónica, donde la cobertura boscosa tiene una gran importancia. Eso lo veremos más adelante. Lo importante en eso es que esos dos conceptos no significan sostenibilidad por sí mismas. Digamos, como
Hay bioeconomía que no es sostenible, bioeconomía que termina explotando tanto los recursos de un territorio que no es sostenible la forma de uso de los recursos naturales. Y hay agroforestería también que, por ejemplo, se puede hacer muy mal. La agroforestería, por ejemplo, si reemplazamos con agroforestería un bosque primario y metemos unos cultivos allá, evidentemente no es muy beneficioso para el medio ambiente. Entonces, hay estudios de qué manera puede la agroforestería funcionar. Normalmente lo más importante es que en un territorio determinado se asemeje mucho a los ecosistemas naturales originarios, ¿cierto? Y que integremos especies nativas. Pero, digamos, su sostenibilidad siempre depende de la forma de implementarlas. Así que cuando escuchamos bioeconomía o agroforestería, no necesariamente son siempre bioeconomía sostenible o agroforestería sostenible. Para que sigamos a la siguiente hoja. Bueno, aquí hay un tema muy importante y es por qué es importante, digamos, aplicar esos conceptos en la Amazonía o cuál es como la justificación de su uso en esta temática. Las estrategias basadas en la dicotomía entre conservación y extractivismo no han sido muy exitosas, digamos. En los años 50, 60, sale o nace, digamos, un modelo muy desarrollista en los países amazónicos que considera que hay que expandir la frontera agrícola y ocupar esos territorios de la Amazonía. Eso ocurre tanto en Brasil como en otros territorios, quizás en menor medida en Colombia en esta época. Y digamos que se basan en un modelo de desarrollo extractivista, tanto agrícola como minera, ¿cierto? Y en cuanto a que creamos parques nacionales y digamos, tratamos de conservar territorios, muchas veces con la prohibición no resolvemos nada, porque igual la población entra con diferentes temas económicos en esos territorios. Entonces, la idea es que, superando esta dicotomía, creamos una tercera vía, la expresión vida de los hermanos Nobre, de Carlos Nobre, que es aprovechar la riqueza biológica en un modelo sostenible, diversificado, intensivo de conocimiento e innovación, con valor agregado, que es perfectamente posible si se hace bien. Pero para eso tiene que cumplirse una cantidad de condiciones que vamos a ver más adelante. ¿Y cuál es la importancia de la cobertura boscosa en la Amazonía? Pues es bastante evidente. El suelo tiene unas características. También tenemos un sistema de agua que funciona a nivel de bioma, que trae los ríos aéreos que podemos ver en este dibujo, como a través de la evaporación del agua en el océano Atlántico, unas nubes comienzan a avanzar hacia los bosques amazónicos, cae lluvia, hay una evapotranspiración que se genera a través de la cobertura vegetal que hay en este territorio, y como una especie de sistema de bombeo va llevando este río aéreo hacia los Andes. Entonces es el mecanismo que garantiza las lluvias, por ejemplo, en la zona andina, y abastece de agua a muchas ciudades grandes como Bogotá, por ejemplo. En estos días pudimos escuchar mucho de este tema, digamos, con respecto a la COP y con respecto a la crisis de agua de Bogotá. Cuán importante es la existencia del bosque amazónico cerca de los Andes, porque cuando se interrumpe este río aéreo a través de la deforestación, pues eso puede generar crisis en la zona andina. Entonces, de la zona, digamos, la zona andina y su agua depende del bioma amazónico. Entonces, esto que, para avanzar un poquito, la solución para establecer sistemas productivos sostenibles y biodiversos en la Amazonía es la agroforestería. No puede haber otro tipo de sistema de producción o sistema agrícola que no esté basado, digamos, en la cobertura boscosa. Es muy importante porque las características de la región nos mandan a recrear bosque, y la agroforestería en territorios que están degradados ya es una excelente herramienta como para recrear sistemas que se parecen al bosque original, y poco a poco se va llenando de diferentes especies y podemos comenzar a imitar un ecosistema amazónico. Diferentes ventajas que tiene: captura de carbono, biodiversidad, es bueno para los suelos, mantiene como la nutrición del suelo, ¿cierto? Para los ciclos de agua ya hablamos de eso, corredores ecológicos que tienen que ver con la biodiversidad. En términos económicos y sociales, la seguridad alimentaria, combate la pobreza, porque el productor tiene diversas opciones de vender sus productos, tiene una diversificación de productos en su finca, ¿cierto? Y asimismo también diversifica los riesgos, porque no depende de un solo producto, como los monocultivos, que si, por ejemplo, llega una enfermedad, una epidemia, algo, digamos, puede, digamos, eliminarse completamente. En cuanto a
crear una diversidad de especies, hay incluso control biológico natural, entonces eso ayuda muchísimo. Depende de la transmisión de conocimiento ancestral, porque quienes conocen estos ecosistemas realmente, pues los indígenas que llevan ahí muchos miles de años y conocen perfectamente cómo se interactúan entre sí las diferentes especies y tienen mucho conocimiento de los sistemas de agua, tienen mucho conocimiento de las semillas, de cómo manejar las plántulas, porque ellos históricamente han tenido sus chagras en la región, que son los jardines amazónicos indígenas, que son para autoabastecimiento, ¿cierto? Y como nómadas ellos iban migrando en la selva, estableciendo chagras, y después de 2 años, 3 años, los abandonan, y sorprendentemente es una intervención humana tan interesante que crea más biodiversidad de lo que había ahí anteriormente, porque ellos, a través de plantas, por ejemplo, plantas que atraen diferentes animales que son buenos para ellos, para la caza, también son dispersores de diferentes semillas, entonces crean unas condiciones para que haya más biodiversidad posteriormente, y la mayor parte de los territorios amazónicos en Colombia son paisajes bioculturales donde ya había chagras. Y, por ejemplo, cuando vemos concentración de determinadas plantas en un territorio, por ejemplo, Cocoazú, hay bastante sospecha que ya habían pasado los indígenas anteriormente, ¿no? Entonces, la verdadera vocación productiva de la Amazonía es la agroforestería, y la agroforestería se ha practicado durante muchos miles de años por los indígenas a través de las chagras, frente a los monocultivos y la ganadería extensiva. Aquí lo importante también es crear sistemas agroforestales que se basen en este diálogo entre conocimiento indígena y conocimiento científico occidental. Para que sigamos a la siguiente. Entonces, metodología. La investigación se hizo de la siguiente manera. Primero hubo una revisión de literatura. Se buscó toda la literatura que tenga que ver con bioeconomía en Colombia. Leyendo esa literatura se crearon 7 categorías de retos, que vamos a ver cuáles son, a través de 15, y después se profundizó en estos retos a través de 15 entrevistas. Fueron 8 entrevistas con expertos y expertas de bioeconomía en Colombia, de los principales institutos y la gente experta, digamos, como relevante, obviamente no con todo el mundo, pero se trató de hacer digamos, abarcar a muchos expertos, y 7 entrevistados más que eran emprendedores en el campo y también líderes sociales que tengan que ver con ese tema. Entonces, las preguntas en esta fase fueron: ¿cuáles son los principales retos? ¿Qué tan relevantes son estos retos desde la perspectiva de expertos, emprendedores locales, líderes sociales? ¿Y cómo están interconectados estos retos entre sí? Porque es importante cómo están interconectados, porque a través de este entramado de relaciones entre los diferentes retos podemos ver dónde debería poner el énfasis la política pública, o quizás en qué orden debería actuar la política pública para resolver cuellos de botella, para crear bioeconomía en los territorios. Y en el segundo paso de la investigación, se investigó sobre el rol de la agroforestería en la transición a bioeconomía sostenible en la Amazonía colombiana. Aquí las preguntas fueron las siguientes, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas de agroforestería más adecuadas para facilitar una transición a bioeconomías ecológicamente y socialmente sostenibles en la región? ¿De qué manera los retos de la transición a bioeconomías afectan a la agroforestería como una forma de uso sostenible de la tierra en la región? O sea, buenas prácticas de agroforestería que aportan a la transición, ¿cierto? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son los retos que afectan de manera dura, digamos, en cuanto a la transición a la bioeconomía, la agroforestería? Entonces, aquí se hizo también una revisión de literatura, y a través de 22 entrevistas se hizo la investigación. 19 expertos, en este caso, y 3 productores locales, donde el criterio fue más que todo que sean productores que realmente utilizan conocimiento indígena, conocimiento local tradicional, tengan sistemas biodiversos en sus fincas, o sea, que no se trate de un trazado de 3 especies que son económicamente útiles, pero no más, sino que haya un entendimiento de las interacciones ecosistémicas que hay en el territorio y que también produzcan algo para el mercado. Cada finca tenía una producción distinta, por ejemplo, algunos producían abonos, otros plántulas, ¿cierto? Otros hacían transformación, por ejemplo, de cocoazú para chocolatina, etc. Entonces, fue una experiencia muy interesante en el Caquetá que más adelante se piensa ampliar en otros territorios amazónicos como el Guaviare. Para que sigamos adelante. Entonces, son estas 7 categorías de retos que son importantes. La primera categoría es una categoría clave, como veremos más adelante, porque son las bases epistémicas, digamos, de la bioeconomía. Todas las bases de conocimiento que se necesita para realizar esta transición en el territorio. Por ejemplo, eso incluye barreras a la generación y el acceso al conocimiento científico o a los recursos de investigación y desarrollo, al intercambio recíproco y justo
entre diferentes sistemas de conocimiento, la interacción efectiva entre ciencia y formuladores de políticas públicas, ese Science Policy Interface, al aprovechamiento, diseminación y aplicación de resultados de investigación. Entonces, todo lo que tenga que ver con conocimiento. En la parte de financiación, no solamente miramos si la financiación es suficiente, sino también qué tan adecuada es la financiación. Y no solamente la financiación pública, sino también la privada y de la cooperación internacional para áreas cruciales de esta transición. Entonces, había diferentes apuntes críticos respecto no solamente al Estado como financia, sino al uso de esta financiación y también de qué manera está haciendo esta cooperación internacional bien o mal, ¿cierto? Infraestructura y tecnología, tema muy importante porque sin eso obviamente no hay transformación, no hay transporte, son muchos temas de infraestructura que entran ahí, sobre todo relacionados con, por ejemplo, la infraestructura adecuada y limitación de las tecnológicas, como dice aquí la definición, particularmente en zonas rurales con menor nivel de desarrollo, pero una enorme riqueza en biodiversidad. Normalmente en Colombia es típico que las áreas, las regiones que tengan más biodiversidad tienen menos desarrollo en infraestructura, entonces es una brecha que hay que mirar cómo se cierra. Porque pues hay también muchos dilemas al respecto, ya que no todo tipo de infraestructura va a ser ecológicamente sostenible en esos territorios, ¿cierto? Cuando construimos vías, casi inmediatamente aparece la deforestación en esos territorios. El marco institucional es otro tema importante, otra categoría de retos, que son los desafíos relacionados con las políticas, regulaciones y arreglos institucionales que guían la transición hacia una bioeconomía sostenible. Eso es muy importante porque obviamente sin marco regulatorio adecuado no podemos impulsar ese cambio. Participación de actores clave son fallas relacionadas con el involucramiento, la participación activa, la formación y la coordinación efectiva de todos los actores relevantes de las cadenas de valor. Producción sostenible y cadena de valor es un tema muy importante donde entra el asunto de la agroforestería con muchísima fuerza porque estamos hablando de la producción de toda esta materia prima que es la transformación en la bioeconomía, ¿cierto? Y que también tiene muchos condicionantes, deficiencias en asegurar prácticas sostenibles y eficientes en la producción y el manejo de la cadena de valor. Eso incluye, por ejemplo, los potenciales impactos negativos de la bioeconomía sobre el uso de recursos y de la tierra, ¿cierto? Ya hablamos de eso, que la bioeconomía no siempre es sostenible. A cambio climático y los servicios ecosistémicos. Bueno, y finalmente hay una categoría que son las estructuras políticas y económicas, que son los obstáculos vinculados con las estructuras políticas, sociales y económicas existentes o problemas que no favorecen la transición hacia la bioeconomía en Colombia. Digamos, con eso ustedes podrían preguntarme cuál es la diferencia entre marco institucional y estructuras políticas y económicas, ¿cierto? Pero ahí la diferencia es que el marco institucional incluye regulaciones que incluso se pueden cambiar dentro de un periodo gubernamental. Digamos, son más flexibles, es más fácil hacer cambios a corto plazo. En cuanto a las estructuras, hablamos de estructuras inflexibles, temas de conflicto armado, por ejemplo, que mínimo requiere un proceso de paz para poder llegar con las instituciones al territorio y que la inversión puede llegar en seguridad. Entonces, finalmente hay un tema de que toda esta investigación se hizo en un enfoque sistémico, mirando todos estos factores, ¿cierto? Estas categorías en una aproximación integral con sus interconexiones. Entonces, vamos a ver que si uno falta, puede causar tremendo virus, ¿no? O sea, digamos, es un entramado de condiciones. Podemos seguir a la siguiente. Bueno, la relevancia de las categorías según expertos, voy a pasar muy rápido aquí, no quiero como demorarme mucho. Se hizo un ranking cuando se entrevistó a los expertos. Ellos tenían que rankear cuáles son las categorías más importantes para ellos, cuáles son los obstáculos más grandes, ¿cierto? Ellos pusieron en primer lugar, por ejemplo, marco institucional. En segundo lugar, participación de actores clave. Y en tercer lugar, la infraestructura y tecnología. En cuanto al análisis ya del contenido de las entrevistas, cuando se miró cómo las diferentes afirmaciones se conectan con una u otra categoría, se dio cuenta de que, a pesar de que ellos rankearon en el último lugar explícitamente el tema del conocimiento, la creación, intercambio, uso de conocimiento, ese tema fue muy central porque vemos que se interrelaciona con mucha fuerza con marco institucional, por ejemplo la llegada de las instituciones que pueden garantizar la educación de los diferentes actores en el territorio, que depende mucho del Estado. Es una conexión muy grande entre creación del conocimiento y la presencia estatal del marco institucional, ¿cierto? Participación de actores clave, por ejemplo, cómo formamos, por ejemplo, ganaderos que están en ganadería extensiva, que
digamos, tala y causa deforestación, cómo podemos formarlos para que su ganadería se vuelva sostenible. Una ganadería silvopastoril que se integra en el bosque es otra forma de agroforestería, ¿cierto? Y con las temas de producción y cadenas de valor sostenibles, donde el conocimiento del ecosistema y del conocimiento profundo de la biodiversidad depende si nosotros logramos montar un sistema de producción sostenible o no. Sin el conocimiento de esos ecosistemas no podemos hablar de sostenibilidad porque no sabemos qué es sostenible en esos territorios, ¿cierto? Entonces tenemos que seguir a la siguiente hoja. Listo. Entonces, aquí tenemos este esquema, que son las condiciones de una transición a bioeconomías forestales sostenibles. Vemos que la categoría que ya vimos en la lista, estructuras políticas y económicas, es una categoría que, como vemos con el color rojito ahí abajo, ¿cierto?, limita esta transición. Es muy difícil resolverla, es una solución a largo plazo con construcción de la institucionalidad estatal y un nuevo modelo económico, y poner la bioeconomía como sector estratégico bien financiado para que esta transición pueda ocurrir. Y vamos a ver por qué, para que sigamos. ¿Listo? Hay una falta de presencia estatal, ¿cierto?, histórica en esos territorios. Podemos hablar de la Amazonía, aquí podemos hablar de Chocó también, podemos hablar de grandes territorios de la Orinoquía, por ejemplo, alrededor de Arauca, por ejemplo. Otro tema histórico, ¿cierto?, una bandera de la izquierda en Colombia, que es ahora está en el poder, el tema de la concentración de tierras y la incertidumbre alrededor de la propiedad. Un campesino no puede apostarle a un sistema productivo novedoso que requiere inversión si no tiene una propiedad clara, ¿cierto?, por sus títulos de tierra. Los ciclos de 4 años de gobierno que no permiten que haya una visión a largo plazo en Colombia, porque los gobiernos cambian y puede que para un gobierno la bioeconomía sea una prioridad, pero ya para el siguiente no va a serlo. Ese mismo tema también pasa en los territorios, gobernaciones, alcaldías. La bioeconomía muchas veces ni siquiera figura en los planes de desarrollo. Conflicto armado y economías ilícitas que no permiten, digamos, tan fácilmente construir un nuevo modelo económico, ¿cierto? La desesperanza pues, puede sonar muy duro, pero realmente en la población de campo hay temas psicosociales que se han desarrollado a lo largo de las décadas por el conflicto armado. Entonces, no necesariamente la gente cree que una nueva economía sea posible. Y hay mucha migración del campo a las ciudades, como podemos ver aquí abajo, un tema muy fuerte que es el envejecimiento de la población rural, procesos demográficos desfavorables. Los jóvenes se van del campo, no quieren quedarse en el campo, entre otras cosas porque no están las condiciones de tecnologías, digamos, quieren vivir con servicios públicos, con internet, que no está, de eso vamos a hablar más adelante. El cambio del modelo de economía, del modelo económico no es tan fácil, estamos en un paradigma extractivista todavía, una economía fósil, y digamos de eso, hacer el cambio, incluyendo los temas de infraestructura, no es tan fácil. Cultura y economía de colonos, en Colombia sabemos que la mayor parte de la población no indígena que migró hacia esos territorios viene de la zona andina con su particular cultura, sus formas de producir productos agrícolas. Entonces, para ellos el bosque realmente no tenía valor, no conocían los ecosistemas donde llegaban, traían sus propias especies, arrasaban con el bosque. Digamos, el bosque no se contempla como algo de valor, y esta configuración cultural hay que irla cambiando gradualmente. Con eso no se quiere decir que no haya campesinos con mucha conciencia ambiental, obvio que hay, ¿sí? Y hay muchos campesinos que han aprendido muchísimo de los indígenas, yo mismo conocí varios. Pero digamos, hay un paradigma predominante en la cultura que es todavía son los territorios dependientes de la zona andina. No hay una economía propia, no hay una agricultura propia basada en las especies nativas y los ecosistemas locales. Para que sigamos con la siguiente. Listo. Entonces tenemos marco institucional, de la que hablamos, donde lo deseable sería tener regulaciones e instituciones con alternativas y soluciones, no solamente en enfoque punitivo, que si el campesino corta un árbol hay que, digamos, como multarlo, sino también brindarle alternativas económicas. Este enfoque no está tan presente todavía, que apoya la producción sostenible, flexibles, coordinadas. Aquí se habla más que todo porque los ministerios entre sí no se coordinan, siempre hay unas intervenciones muy aisladas, aparte, que causa derroche de recursos, por ejemplo, y una falta de una visión integral en el territorio para que los ministerios vayan a intervenir de manera conjunta
coherentes y con políticas públicas claras. En Colombia realmente todavía no hay una política pública clara para la bioeconomía, ni siquiera sabemos de qué bioeconomía estamos hablando, que tiene muchas escuelas, ¿cierto? Y en cada territorio tiene que ser diferentes de acuerdo con los ecosistemas y las culturas locales. Una política pública clara también para el tema de la agroforestería. Yo recién escuché que ya están trabajando o ya quizás está apareciendo una nueva política pública de agroecología que no he podido leer todavía, pero eso se necesita, una brújula institucional para tener claridad hacia dónde vamos. Colombia no tiene una agencia nacional forestal, no tiene una agencia de la biodiversidad. Con eso no quiero decir que necesariamente la creación de nuevas burocracias será la solución, pero por ejemplo en el país de bosques, que tiene como su 52% de su territorio cubierto por bosques, sería importante tener una entidad, digamos, de investigación forestal y que dé alineamiento en ese sentido, con una inversión muy robusta y también con tecnologías recientes. Y es muy importante que haya una atención unificada del territorio, porque hoy en día un emprendedor de bioeconomía tiene que acudir a entidades separadas en Bogotá, pagarle a cada una un montón de plata y eso no te da ninguna garantía todavía, o sea, no tiene esta capacidad de acudir a estas instituciones que son muchas veces muy inflexibles, son muy burocráticas, y hay muchos problemas alrededor de eso. Se podría hacer una larga lista, pero se necesita una atención unificada del territorio con instituciones en el territorio para atender la población. Sigamos. Siguiente. Y siguiente. Perfecto. Gracias al intercambio justo de conocimiento, un tema muy importante. Se necesita infraestructura de investigación, de formación, adaptar las condiciones locales. Aquí hablamos de laboratorios, hablamos de universidades, hablamos de institutos presentes en el territorio, coordinados también. Otra cosa, eso todavía se me olvidó decir que del marco institucional también fue una crítica, que los mismos institutos de investigación no saben qué hace el otro, hay una descoordinación, hay esfuerzos duplicados, por ejemplo, ¿cierto? ¿Y eso para qué? Para tener información de la biodiversidad y diálogo entre sistemas de conocimiento que casi no se da hoy en día en Colombia. Entonces, según mis entrevistados, literal, si se les pregunto qué ejemplos de diálogo entre sistemas de conocimiento indígena y occidental conocen, era nulo, cero, ¿sí? Que es muy triste. Algunos antropólogos, quizás que entrevisté, pues pudieron dar cuenta de que eso existía de su parte, pero muy poquito en general. Es un discurso muy incrustado, lo vimos, digamos, en los nuevos enfoques de bioeconomía, lo vimos en la COP16, todo el mundo habla de diálogo con los indígenas, pero hay que preguntarse qué tanto realmente se está haciendo eso, y es muy poquito realmente. Conocimiento aplicado en nuevos productos, muy importante porque hay conocimiento, hay por ejemplo diferentes expediciones botánicas, pero hay que preguntar de esas expediciones botánicas, lo que se sabe de esas plantas, qué tanto eso se traduce en nuevos productos, que en última sería la creación de valor en esa economía, y muy poquito. Esta línea que se da desde el descubrimiento hasta un nuevo producto, eso en Colombia todavía estamos bastante, digamos, en pañales en ese sentido, según mis entrevistados. Y el concepto es muy importante de aquí, bioeconomía, estamos hablando debido a la diversidad de enfoques. Si uno hoy en día lee, por ejemplo, publicaciones de bioeconomía en Colombia, donde varios autores aportan, se da cuenta que los aportes provienen de diferentes escuelas, ¿cierto? Hay escuelas como más comunitarias, más de un enfoque indígena, más de renovar nuestro pensamiento sobre la economía, y hay otros aportes más desde un esquema más de economía de mercado, digamos, más de aplicación de biotecnologías, digamos, hay enfoques más ecológicos indígenas, hay otros enfoques más desarrollistas, entre comillas. Sigamos con la siguiente. Okay. Eso fue. Okay. Infraestructura y tecnologías, falta de servicios públicos en los territorios, no se puede tener plantas de procesamiento sin energía, por ejemplo. Resolver distancias, transporte es un problema grande para los pequeños productores, que el transporte eleva muchísimo sus costos de producción. Hay que tener en cuenta las economías de escala, qué es lo que vamos a hacer con los diferentes niveles de producción, cómo los ubicamos, qué tipo de ordenamiento territorial se necesita, cómo vamos eventualmente a organizar centros de procesamiento y de industria para la bioeconomía en las ciudades de la Amazonía, donde eso podría crear muchísimo empleo y tener eventualmente alrededor los productores. Aquí lo más importante es tener soluciones inteligentes de infraestructura que no terminen devorando la selva, ¿sí? Porque nosotros tenemos que pensar en una economía, pero ya una economía sostenible, y el tema de infraestructura es un tema muy delicado. Yo tenía una larga conversación hace unos días con Carlos Nobre,
el investigador brasileño que es el copresidente del panel científico por la Amazonía sobre ese tema, y él me planteó algunas soluciones que requieren mucha inversión en tecnología, por ejemplo, drones, cosas de ese tipo. Entonces, hay que pensar muy bien qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer en determinado territorio de acuerdo con las condiciones ecológicas y sociales que hay. Sigamos. Financiación. Bueno, ya hablamos de eso, de que si queremos que haya bioeconomía, hay que priorizar el sector a largo plazo, casi como una política de Estado, ¿cierto? Que va más allá del gobierno, como lo hizo Costa Rica en su momento con el tema ambiental. Se necesita mayor presupuesto para la ciencia, y ahí sí me gustaría llamar la atención a la reducción presupuestal para la ciencia 2025, que es una muy mala señal para ese tipo de economías que son intensivas en conocimiento y requieren investigación, y el gobierno preciso está reduciendo ahora el presupuesto. Incentivos financieros para sistemas productivos biodiversos. Hoy en día no se apoyan ese tipo de sistemas, sino que todavía seguimos apoyando y los bancos le dan plata a alguien que quiera hacer ganadería extensiva o un monocultivo, porque lo único que ven es que como se genera rentabilidad a corto plazo para recuperar la plata rápidamente, pero no hay una visión a largo plazo de que esos sistemas productivos son mucho más rentables que los monocultivos, mucho más rentables económicamente que la ganadería extensiva. Y si quieren de eso literatura, sobra literatura de qué manera la agroforestería rinde muchísimo más, ¿sí? En todos los sentidos. Además, diversifica los riesgos porque hay muchos productos que se pueden dar para el mercado. Cooperación internacional, se necesitan enfoques integrados que tienen en cuenta todos estos factores, sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, agroforestería o pensamos en bioeconomía, hay que pensar en los mercados también. Y digamos, muchas veces se piensa en un tema técnico específico, un fragmento de la realidad, pero no se piensa en todos los condicionantes que hacen que eso sea posible. A largo plazo, proyectos corticos de cooperación, ¿cierto?, que duran 1 año o 2 años, y pensamos que vamos a salvar el mundo en 2 años con un proyecto que después no tiene seguimiento, no tiene un acompañamiento técnico posteriormente. Los campesinos abandonan la práctica porque aprendieron algo, pero realmente no lo saben aplicar a largo plazo. Son muchos los problemas, ¿no? Y basados en la experiencia local, o sea, no tracemos proyectos desde una oficina. Hay que hablar con la gente local y hay que mirar qué es lo que es posible en el territorio. Y trabajo coordinado sobre todo de que digamos, no prevalezcan los egos institucionales donde ponemos la bandera de un país, sino que hay que pensar en una intervención integral entre las diferentes agencias de cooperación. Sigamos. Listo, participación de actores clave. En un país muy centralizado necesitamos decisiones descentralizadas, una comunicación efectiva con los actores en el territorio y más que todo horizontal, para que no prevalezca pues un poco la lógica del funcionario que llega de Bogotá con viáticos y digamos reparte sabiduría, porque eso no nos va a funcionar. Entonces se necesita una comunicación más horizontal con los diferentes actores en el territorio. Sistema de valores agroecológico también es un tema clave porque es necesario que los productores, digamos, un poco entiendan su responsabilidad en la manera como producen. No solamente producen vacas, por ejemplo, sino también servicios ecosistémicos a través de diversificar, por ejemplo, la producción en su finca. Podríamos hablar de las fincas silvopastoriles donde sí, por ejemplo, plantamos árboles que nos rinden además frutas diferentes, productos no maderables, ¿cierto? Y también crean corredores ecológicos para la fauna, y que también más adelante podemos cosechar madera allí. Entonces, eso da muchos beneficios económicos, pero más allá de eso, aporta a la salud del animal. Al animal le gusta la sombra, ¿sí? No es bueno tirar una vaca a la intemperie para que todo el día reciba sol, sino al animal le va a rendir más eso en la producción también de carne y de leche, si le creamos las condiciones adecuadas, asimismo los establos para que tenga donde descansar por la noche. Entonces, todo eso es importante que lo aprendan. Obviamente hay un problema con eso requiere algo de inversión, ¿cierto? Y de inversión de energía también en el trabajo. La presentación práctica de las ventajas de la agroforestería es muy importante para que en terreno los productores entiendan las ventajas y la rentabilidad de esos sistemas de producción. O sea, por ejemplo, con fincas de demostración. Hay una finca donde eso funciona, mostrar a la población cómo lo puede hacer. Si le damos una charla, como lo estoy hablando ahora, eso no va a funcionar. Evidentemente hay que mostrarles en la práctica. Participación de las comunidades según las condiciones locales. Eso es muy importante que hay que tener en cuenta como la configuración cultural local y tratar las sinergias de poder
que no fomentar las mismas reglas, no establecer las mismas reglas para los actores grandes, las empresas grandes, las empresas chiquitas, por ejemplo, o las comunidades que tienen más dificultad de acceder a ciertas cosas. Entonces, hay que tener eso en cuenta también. Y aquí, pues, como para seguir un poquito, pueden ver que estos son condicionantes, ¿no? De todo lo que hablamos, marco institucional, si es que se hace bien, porque son retos, pero hay soluciones, hay propuestas para cada uno de esos retos. Conocimiento, infraestructura, financiación y participación, y todo eso va a ayudar a que esto funcione. La producción, una producción agroforestal, sistemas agroforestales, transformación de los productos, agregación de valor y mercados donde podemos vender esos productos y servicios de valor agregado. Y aquí hay una flecha que pueden observar, que ahorita en la siguiente presentación, pero no otra vez no cambies, voy a explicar mejor. Y la participación de actores clave, es importante también que creamos cadenas de valor bien coordinadas, ¿cierto? Con actores profesionales que están bien formados, ¿no? Porque en el territorio no vamos a poder crear economía si no brindamos esta capacitación para la población. ¿Y por qué digo cadenas de valor cortas? Porque hoy en día hay intermediarios en el territorio que solamente ellos llegan a determinados lugares, son los únicos que le compran al campesino y nos ponen en desventaja, ¿cierto? Hay usureros que digamos, aprovechan esta situación, nos ponen en práctica esclavitud. Entonces es muy importante que organicemos bien las cadenas de valor para que no sufra la población ese tipo de desventajas en términos de la venta. Y pues aquí podemos ver un tema que ya hablamos, las grandes disparidades entre las regiones en infraestructura y tecnologías, que es un tema también clave que hay que resolver con nuevas diversidades de infraestructura, obviamente inteligentes y sostenibles. Yo creo que ahora sí podemos como avanzar. ¿Listo? Aquí lo que vemos es un sistema silvopastoril. Son vacas, sí, ya hay millones de vacas en la Amazonía. No es lo ideal que estén allí, pero ya están allí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con ellos? Pues empezar a transformar la forma de la producción, la forma de cómo se hace la ganadería. Y aquí podemos ver que ya hay árboles, diferentes árboles sembrados que les dan también sombra. Y estas fotos las tomé en la finca de un personaje en Caquetá, que me contó mucho de cómo se puede hacer economía circular en una finca y ganadería bien hecha, que tiene muchos componentes agroforestales en su propia finca, incluso tiene piscicultura, produce abonos, muy interesante. Y este excremento de la vaca se usa para hacer abonos, por ejemplo, tremenda oportunidad para la Amazonía, hay que recoger, digamos, el excremento de la vaca y de eso a producir abonos para la agroforestería, ¿sí? Hay muchas maneras de aprovechar todos esos elementos en la economía circular. Y aquí vemos un establo que fue barato para construir, se hizo con materiales locales, se montó, se le echan como diferentes cáscaras de plantas al piso, y de esta manera el animal se siente en un lugar seguro, seco, y le encanta. Dice el dueño que él no tiene que hacer nada con las vacas para que vuelvan en la noche al establo, van automáticamente. A ellos les encanta, vienen al atardecer, y así mismo juntos entran en el establo, ahí descansan y por la mañana salen sin ningún tipo de intervención humana. ¿Sí? Es muy interesante. Eso muestra lo que eso aporta al bienestar animal, más allá de que hay muchas investigaciones en curso, lo sabía también, de cómo se podría utilizar las especies nativas, ¿cierto?, para generar comida para el ganado. Entonces hay un tremendo potencial en la Amazonía también en ese sentido de que no tengamos que entrar especies foráneas, sino resolverlo con alto valor nutricional con las especies locales. Sigamos. Bueno, y aquí con eso voy a terminar. Aquí vemos este mismo cuadrito central que vimos en la hoja anterior, ¿cierto? Producción sostenible, en este caso agroforestería, o podríamos decir sistemas agroforestales de múltiples propósitos con gran agrobiodiversidad para generar esta semejanza con los ecosistemas locales, donde haya realmente territorio para la biodiversidad. La única manera de lograr eso es que también dejarle espacio a la naturaleza que actúe. Nosotros podemos intervenir como los primeros pasos para sembrar especies locales, luego el resto lo resuelven los pájaros, los diferentes dispersores de semillas que entran en ese territorio y comienzan a crear ecosistemas. Ahí se puede producir muchas cosas que para nosotros son muy útiles económicamente, pero también hay otras especies que económicamente de pronto no brindan nada, pero ecosistémicamente sí, ¿cierto? Ecológicamente van a ser muy útiles. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, así mismo como los indígenas la tienen en cuenta en sus charlas.
con gran biodiversidad que se basan en el conocimiento tradicional, ya hablamos de los indígenas, operar con especies locales, muy importante, porque esas son las que mejor van a funcionar en determinado territorio por condiciones históricas, ecológicas, y producen servicios ecosistémicos. Muy importante en la producción el tema de las semillas de los viveros. Nosotros no podemos hacer restauración forestal en millones de hectáreas que se está planteando en la Amazonía sin bancos de semillas y viveros. No hay viveros nativos en la Amazonía. Es terrible, muy pocos realmente, para todo lo que se necesita. Entonces, nosotros podemos soñar eso, pero sin invertir en viveros, invertir en conocimiento tradicional de cómo se manejan además esas plántulas, que son solamente los locales que lo saben, no todos. Algunos señores de 75, 80 años, de que ya casi que este conocimiento se está muriendo con ellos. Es urgente rescatar este conocimiento y mirar cómo se hacen viveros nativos. Digo fallas institucionales porque hoy en día semillas certificadas, y es un dato que a mí me costó creer mucho, la verdad me sorprendió bastante, pero varias personas me lo confirmaron con diferentes números. Uno de ellos dijo que hay como más o menos 13 especies arbóreas digamos, de árboles que están certificadas, que tienen semillas certificadas en la Amazonía. La otra persona me dijo que 9, que teniendo en cuenta los millones de especies que hay en la Amazonía, vamos bastante mal. O sea, la institución está demorándose certificando, digamos, estas semillas para que sean autorizadas en un vivero. Hoy en día una persona no puede sembrar estas especies porque no tiene autorización legal. Entonces, la institución puede soñar de restauración forestal, pero tiene que actuar muy rápidamente en ese tema. Bueno, hay una visión ecosistémica frente a las líneas geométricas que digamos, caracterizan una agroforestería mal hecha, donde con 3, 4 especies que son útiles económicamente trazamos unas líneas desde una oficina y creemos que eso va a formar un ecosistema boscoso, pues no lo va a hacer. Y para crear resiliencia ecosistémica en el territorio, que eso funcione como bosque y traiga los beneficios ambientales que necesitamos, se necesita una visión ecosistémica del tema en un sistema donde vamos integrando cada vez más especies en la producción. Sistemas silvopastoriles, ya hablamos de eso, ¿cierto? Multiplicación a través de fincas de demostración también es un tema que mencionamos. Y es fundamental el conocimiento de la biodiversidad a través de investigación y la investigación en diálogo con el conocimiento ancestral. ¿Listo? Transformación y valor agregado. Los productos orgánicos por sí que se hacen con métodos agroecológicos aportan valor. O sea, ya es una agregación de valor por sí que hay que aprovechar. Aprovechar el enorme potencial de los productos no maderables, que es un tema clave y hablamos de eso hoy, que de eso se puede hacer muchos productos cosméticos para el sector farmacéutico también y el sector alimenticio. Yo creo que no sería una idea descabellada pensar en una industria nacional farmacéutica que se base en investigación de la Amazonía para que eso realmente aterrice en el territorio con todos sus beneficios que eso implica. Centros de transformación industrial de la bioeconomía, enorme oportunidad, mientras que vemos que todavía el procesamiento de esos productos es muy artesanal. O sea, estamos por el tema de las distancias, los gastos que implican incluso las tecnologías, que hay muy poco acceso a tecnología, poca inversión en ese tema. Eso hay que mejorar enormemente. Y también hay otra queja interesante de los expertos que dicen que varias veces ya se hizo, digamos, inversión en tecnologías, pero por otros condicionantes, por ejemplo, falta de acceso a mercados o falta de conocimiento técnico, no se pudo aprovechar. Hay comunidades que tienen plantas de transformación que no saben utilizar, están ahí oxidándose prácticamente. Entonces, experiencias de economía circular, muy importante, por ejemplo, el tema de abono que ya mencionamos, diferentes tipos de desechos orgánicos que se pueden utilizar en la finca. Ya vimos, por ejemplo, como en un establo no puedes echar cáscaras y funciona perfectamente, pero hay 1000 otras maneras para empaques, por ejemplo, de bioeconomía, donde el empaque no debería ser plástico, sino se pueden producir empaques con esos recursos naturales, etc. Pagos por servicios ecosistémicos será muy poquito, porque realmente nadie paga por la biodiversidad. Y es un problema muy grave hoy, ¿sí? Digamos, como puede preguntar un productor, ok, listo, chévere, yo integro todas esas especies en mi finca, hasta puedo entender que me brindan algunas ventajas en términos ecosistémicos, pero ¿quién me paga por eso? Mi producto no va a valer más por hacer eso, porque también todavía el producto no está tan desarrollado el mercado de los productos orgánicos en el país o en el exterior. ¿Qué se puede aprender del narcotráfico? Pregunta interesante que me hizo, ahí sí, hizo una persona muy conocida en Colombia, que tiene su trayectoria aquí de la Universidad Javeriana.
que me dijo, bueno, en términos de valor agregado también podemos aprender de ellos. ¿Qué han hecho para, en los territorios lejanos pudieron generar tanta rentabilidad? Obviamente es muy diferente a un sector que es ilegal y que tiene una alta demanda en el exterior, o sea, no son iguales los ingresos, ¿no? Pero es una pregunta interesante. Mercados, faltan mercados nacionales de la biodiversidad y las especies amazónicas son prácticamente desconocidas. O sea, ¿cuánta gente sabe de azaí? Yo hice mi propia encuesta con taxistas en Florencia, Caquetá, preguntándoles sobre el azaí. De 5 personas, 4 no tenían ni idea de qué es el azaí. Ahí mismo en la Amazonía, grave, si ellos mismos compran la manzana en el supermercado y no compran un producto amazónico. Y eso no se ve a nivel local, imaginémoslo cómo está a nivel nacional. Si algo podría hacer, por ejemplo, el gobierno con la bioeconomía, debería empezar a invertir en publicidad de que consuma producto colombiano, consuma, no sé, arazá, consuma nuez de Brasil, etc. O sea, digamos, como utilicemos, digamos, estos diferentes productos y que creemos un mercado, cambiemos la cultura de consumo, ¿cierto? Hay que hacer, digamos, podemos integrar esos productos en los programas de alimentación escolar o en las clínicas, donde sea. Sí, hay muchas maneras de hacerlo, fomentarlo. Esos fueron, por ejemplo, propuestas de los expertos. Y esa estrategia correcta, bueno, hay un tema que hay que resaltar primero, es que la demanda del mercado puede perjudicar la biodiversidad. ¿De qué manera? Si en el mercado internacional, por ejemplo, donde muchas veces se piensa que no, hay que producirlo una vez para el mercado internacional, porque ahí se puede, digamos, como generar bastante ingreso. Entonces, si por ejemplo nosotros comenzamos a exportar cacao, comenzamos a exportar productos de azaí al mercado alemán, y por algún tema sanitario o por algún otro tema económico colapsa ese mercado, entonces toda esta producción que se monta en el territorio, que muchas veces se tira hacia monocultivos. ¿Por qué? Porque si es este producto que es realmente rentable, la gente, todo el mundo comienza a producir y eso va en detrimento de la biodiversidad, ¿cierto? Porque no va a haber otro producto que realmente sea rentable para ellos, sino ese producto. Entonces, la demanda alta en un mercado internacional puede generar una dependencia de ese producto y además se tira la biodiversidad por la misma razón, ¿cierto? Entonces, eso no es una buena práctica, digamos, de depender de ese tipo de productos, porque podemos hablar de una bioeconomía del cacao, pero realmente hay que sembrar más cosas para tener una biodiversidad alta y eso requiere más mercados, mercados biodiversos. Entonces, la estrategia correcta, por la misma razón que fue propuesto por varios expertos, sería una expansión gradual desde la seguridad alimentaria y mercados locales hacia mercados en el exterior. ¿De qué manera? Desde que el productor tenga unos ingresos para su familia, digamos, tenga por lo menos resuelta la parte de alimentación, ¿cierto? A través de diferentes productos que tiene su finca, poco a poco, con los excedentes que genera en esa finca, puede ir pensando en mercados. Obviamente, no estoy hablando de que eso tiene que ser un tema de subsistencia únicamente, porque eso en el mundo moderno no funciona. Eso les funciona a los indígenas hace 100 años, hoy en día no funciona. Hay que pensar en mercados. Pero primero, siquiera construimos mercados locales, ¿sí? Donde puede vender, construimos un mercado nacional de biodiversidad y poco a poco pensemos también en los mercados en el exterior, pero no tirándonos hacia de una vez porque quizás sería un poco como precipitado y hay que cuidar mucho la biodiversidad porque los mercados también con sus dinámicas pueden afectar los sistemas productivos. Entonces, es un poco este esquema que quería mostrarles con respecto a la agroforestería y muchas gracias por su atención. Sí. Dice Mauricio Rojas. ¿Podría citar algunos de los estudios donde se demuestra que es más rentable hacer ganadería pastoril o otro tipo de ganadería que la ganadería extensiva tradicional? Sí, eso es, hay estudios de Carlos Nobre, pero no recuerdo exactamente el estudio, creo que es Productos de la Biodiversidad y pues habla como de la agroforestería, que son un estudio sobre ese tema de comparativo entre sistemas de monocultivos y sistemas agroforestales, de qué manera realmente puede aportar más la agroforestería. Pero si quiere, por ejemplo, yo posteriormente puedo revisar estas fuentes en mi tesis y se la mando, listo, en un correo. Y me comprometo con eso, listo, porque para mí es un poco difícil ahora recordar exactamente los autores, pero sí hay bastantes, y no solamente en ese territorio, sino a nivel internacional, porque
porque si tú miras, por ejemplo, las publicaciones de Editorial Springer, ellos están bastante metidos con agroforestería, tienen muchas publicaciones. Ahí también aparecen esos estudios a nivel internacional, de qué manera, por ejemplo, la agroforestería en determinada unidad de extensión de tierra puede producir más rentabilidad que otros sistemas de producción. Entonces hay bastantes, pero se lo voy a buscar y le mando la lista, si te parece. ¿Listo? Hasta el fin de semana lo tendremos. Listo. Leí porque hice su correo. Mauricio Rojas. Sí. Es posible que lo conozca, entonces. Bueno. Sí, es el mismo Mauricio Rojas que yo conozco. Pero igual pregúntale, porque de pronto no es el mismo. Ahí puede dar iguales. ¿Le puedes dejar el correo? Sí. Ah, también, exacto, sí, el correo. Eso sería una buena solución. Sí, Mauricio creo que tiene una aplicación brillante que fomenta la ganadería regenerativa, que todavía, digamos, está en el proceso de coger vuelo, y es un hombre que hay que pararle bastantes bolas porque su startup se metió en un tema de sostenibilidad muy bonito, que es eso de promover la ganadería regenerativa, y es una aplicación muy útil en el campo para fomentar esa transición. Sí, sí. Ya, aquí no hay más preguntas. Sí. Yo tengo dos. Una es como si contemplaste en todo el análisis el tema de adaptación. Sí. Y lo estoy preguntando más particularmente porque leí en estos días como las cifras de vulnerabilidad al cambio climático. Por ejemplo, Bogotá es uno de los principales y tiene que ver con, creo que más o menos está claro el tema de seguridad alimentaria. Sí. Y me da un poco como la curiosidad si dentro del mismo estudio también contemplaste ese factor de todo lo que está cambiando, etc. O sea, lo pregunto puntualmente, se me ocurre el ejemplo del cacao. Sí, yo me acuerdo que yo vi un montón de ejemplos interesantes de cacao, como picaquetá, etc. Sí. Pero yo después veía como el cacao, contrario a la coca, es de los productos que tienen menor adaptabilidad al clima. Sí. Entonces me pregunto si hay alguien que se está preguntando eso ya, si hay alguien que ya tenga el tema de adaptación en su radar. Se mencionó, es un tema muy importante porque estamos en permanente cambio, ¿cierto? Y por ejemplo, es un tema que los húngaros, por ejemplo, el Instituto de Investigación Forestal donde yo trabajo, están haciendo, que ellos, por ejemplo, todo el material, digamos, material de propagación que aplican hoy en día es para adaptar los bosques de aquí a 30 años. O sea, ya están haciendo ese cálculo que en 30 años nosotros vamos a tener el clima que hoy en día tiene el sur de Serbia, como el norte de Bulgaria, y como esta parte de balcánica en el sur. Entonces ellos van por material de propagación ahí para recoger, por ejemplo, de robles y de diferentes otros árboles, que son especies que existen en Hungría, ¿cierto? Pero sus ejemplares no pueden adaptarse al cambio climático. En el cambio, en el sur ya se adaptaron, porque pues ahí siempre han tenido ese clima históricamente. Se están trayendo ese material para adaptar los bosques, los nuevos bosques que siembran ya vienen de ese material. Ahora, es un tema que siempre recarga mi director, Attila Borovic. Es un tema permanente, de que en la Amazonía o en cualquier otra parte habría que pensar en eso, investigar de qué manera adaptamos. Yo no creo que haya una respuesta clara para eso hoy en día, pero es un tema de investigación. Claro, es un pero tema me pregunto como si hay alguien que ya Sí. tenga eso en su radar aquí en Colombia. Lo tiene porque en AgroSavia algunos entrevistados, por ejemplo, lo resaltaron, ¿sí? O sea, en la entrevista apareció. Ahora, si lo están investigando, ¿de qué manera? Habría que preguntarles, ¿no? A todos que si es un tema pertinente en Sinchi, o es un tema que está presente en, no sé, en Humboldt, o uno de esos grandes que están en esos temas en AgroSavia particularmente, porque, como te digo, o sea, digamos, aquí el país no tiene todavía una agencia forestal, ¿no? Y es un conjunto de institutos que muchas veces están un poquito desconectados según lo que me dicen los expertos, ¿cierto? Entonces es un tema por mejorar, pero es un tema súper pertinente. Y apareció en las investigaciones, o en la investigación, pero no te podría decir cuáles son los proyectos particulares que andan en eso. Pero el tema es súper importante, claro. Y tengo otra pregunta, tu perspectiva sobre el Fondo Cali y secuencias genéticas digitales y todo eso, es lo que ocurrió en la última COP en Cali sobre recursos genéticos. Pues es que lo que sí es que es un tema muy importante, pues como compartir los beneficios, ¿no? Con las poblaciones indígenas, y hay temas particulares que aparecieron ahí respecto a que es muy difícil manejar como la propiedad intelectual cuando se trata de productos de la naturaleza, porque realmente pues quién es
el dueño de eso y qué manera. Si hay una comunidad indiana, por ejemplo, que tiene presencia en 3 territorios nacionales y todas tienen ese mismo saber, ese mismo conocimiento de un tema particular, por ejemplo, ¿de qué manera puedes tú después compartir esos beneficios con una comunidad que es bastante dispersa, por ejemplo? Cosas de ese tipo aparecieron en la investigación. Pero tú sabes que cuando te entrevistas a mucha gente, hay algunos temas que aparecen y hay otros temas que no. Puede haber 2 o 3 entrevistas que, por ejemplo, mencionan un tema particular, pero después no puedes como profundizar mucho en eso, solamente a nivel de mención. Lo que sí me recalcaron mucho es que es un tema muy complejo, sobre todo un señor que trabaja con comunidades indígenas me dijo que eso tiene muchos obstáculos prácticos, digamos. Sí. Te lo pregunto porque justamente con las personas que yo he hablado del tema, como que es la nueva tendencia y entonces Sí. vamos a trabajar en esto. Pero con todos los expertos con quienes yo he hablado, todo esto es súper especulativo, o sea, en el órgano hay algo Sí. que, o sea, primero es los bancos que ya existen, segundo la codificación, tercero la inteligencia artificial, cuarto quién administra, quinto quién dice que es dueño. Ajá. Entonces me pregunto un poco si es como una lucha y un poquito, si es una batalla un poco como excesivamente teórica, muy abstracta, para que le metamos demasiada fuerza. Pero sabes que lo muy decepcionante de ese tema como investigador y lo que te quita un poco la esperanza, que hay muchos temas muy teóricos y muy abstractos todavía. ¿Sí? Cuando te dicen todos los expertos, no hay ninguna oportunidad en los productos no maderables. Y una gran oportunidad, pero pues realmente no está la investigación hecha, no está ni siquiera la idea del producto, no sabes qué tipo de transformación le vas a meter. O sea, siempre estamos hablando, en todos los estudios aparece Colombia por su gran biodiversidad, tiene un enorme potencial para la bioeconomía. Sí lo tiene, pero ¿cuándo lo vamos a desarrollar? ¿Y de qué manera? ¿Y cuál es la ruta para desarrollarlo? Y yo solamente hice este entramado de factores para mostrar que es de ese nivel de complejidad, ¿sí? O sea, estoy en esta fase de la investigación. Más adelante eso se puede, por ejemplo, ordenar en qué orden vale la pena hacer en cada territorio ese tipo de intervención y transformación. Si quiera realmente hoy en día el Estado colombiano, tal como está organizado, tiene o no esta capacidad de meterle la ficha a eso, ¿sí? Y existen los mecanismos de coordinación entre Minagricultura y Minambiente para coordinar agroforestería, que les corresponde a ambos, ¿cierto? Entonces son temas graves, sobre todo cuando si de una noche a la mañana cambia de ministro, no tiene la misma visión. Incluso dentro del mismo gobierno se puede cambiar. Entonces yo tengo mis dudas, yo soy un poco escéptico, pero creo que con ese tema, y yo vengo aquí a la Javeriana y trato de exponer eso en varios lados, hoy voy a ir al comisionado de paz también para hablar de ese tema, que me parece pertinente, me parece importante que tengan eso en cuenta. Y me gustaría también, como diseminarlo más en la cooperación internacional, en diferentes agencias, para que eso se tenga en cuenta. Luego veremos ya cómo se puede implementar, pero hay muchos temas muy abstractos y es preocupante realmente. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿se conoce alguna experiencia exitosa de expansión gradual desde la seguridad alimentaria en mercados locales? ¿Qué estrategias se utilizan? Sí, no, la experiencia es hacerlo con las uñas. O sea, los productores que la apuestan a eso, la apuestan por una convicción más que todo, ¿sí? Inicialmente no inicia. Teníamos una finca productiva de ese tipo en la Amazonía, no inicia con la idea de que me voy a volver rico con eso, sino que inicia de algún tipo de trauma. Por ejemplo, yo conocí a un despachín que trabajó en fincas de coca y digo, yo no quiero más apostarle a eso. Entonces yo más bien quiero hacer algo bonito que tenga que ver con la naturaleza, pero también me da algo. Entonces comenzó en un territorio deforestado, donde solamente había unos árboles de caucho nomás, y empezó a sembrar y sembrar y sembrar, y consiguió hasta especies nativas que están en vía de extinción. Y las sembró y las empezó a cultivar allí, porque quiere hacer un servicio al territorio. Y dijo, no, le digo, estuvimos caminando con él, digo, este árbol ya no lo vas a ver en ningún lado. Por lo menos, si te metes de pronto ahí en Cátedra del Chairo, busca adentro, de pronto lo encuentras, pero difícil en general. Entonces, tenían como una utopía en mente, un idealismo, comienzan a montar esto y poco a poco van avanzando. Les ayuda también muchas veces la cooperación internacional que aparece por algún proyecto, ¿cierto? Pero el hombre ya sí vende cosas, vende por ejemplo, su chocolatina, la seguridad alimentaria está hecha porque pues ya va como casi 20 años en eso, ¿cierto? Todo se le creció. Y también es muy importante, fíjate, que los campesinos tengan algunos ingresos iniciales. Si tú, por ejemplo, si tus árboles todavía no han crecido, y eso se demora años, particularmente si tú piensas en madera, no solamente en frutas, entonces hay que meterle, por ejemplo, piscicultura.
o hay que meterle algunos animalitos, alguna cosa que te va ayudando poco a poco, ¿cierto? Eso es viable, pero también hay que tener en cuenta que hoy en día ellos tienen muy poco apoyo. Hablamos de que no hay pago por servicios ecosistémicos, no hay apoyo a los sistemas productivos biodiversos. Entonces, ese apoyo tiene que darse para que esta gente también tenga posibilidades de arrancar, porque no es tan fácil de arrancar. Ellos lo hicieron con las uñas y lo lograron, ¿no? Pero lo lograron así duro en el territorio. Ahora que ya tenemos claro que es lo que hay que hacer, pues se necesita apoyo masivo de los bancos agrarios, del Estado, por todos lados. Aquí ya no hay más Yo tengo una pregunta. Sí. Claro, el tema siempre es como la escala, ¿no? ¿Cómo se ve este tipo de economía a escala? Sí. Quería preguntarte si tú en tu investigación hablaste con el sector privado y cómo el sector privado pretende ayudar o no a que estos procesos salgan adelante. O sea, como que a transformar también su propia forma de hacer las cosas. Estoy pensando si hablé con el sector privado, pero yo creo que al final lo alcancé porque fue más como un tema de universidades, de sociedad civil, del Estado, de los diferentes institutos de investigación, de cooperación internacional bastante, como por ejemplo USAID, FAO, etcétera. Sí, o sea, había como un amplio rango, pero con el sector privado, y es una debilidad seguramente de la investigación. Así como creo que la investigación tiene otra debilidad también, de que al final no me quedó tiempo para hablar con aquellos sectores de ganadería que, por ejemplo, hoy en día están haciendo ganadería extensiva y preguntarles sobre la problemática de cómo perciben ellos esa situación. Pero es también ¿sabes? Es un tema de falta de recursos, de tiempo y etcétera. O sea, tú no puedes muchas veces como ir a todos. El tema del sector privado es porque quizás no me han facilitado ese tipo de contactos, pero sería sumamente interesante. Y de hecho me diste una muy buena idea, porque ya para los artículos sería muy importante ampliar esta investigación en esta dirección. Entonces, muchas gracias por la idea sí. Y por el otro tema, la economía de escala, de eso más que todo hablaron expertos de AgroSavia, por ejemplo, ¿sí? Que me contaron que son muy distintas las aproximaciones cuando se trata de un gran productor que tiene cierta facilidad de capital, que cuando se trata de un pequeño productor tiene más posibilidades por volumen de generar rentabilidad, ¿cierto? Cuando transporta, por ejemplo, productos, etcétera. Y es un tema que hay que atender y hay que atender con diferentes tecnológicos y con diferentes soluciones de acuerdo con la escala de lo que estamos hablando. Otro tema que apareció y es muy importante, ¿no? Es que en Brasil, por ejemplo, existen grandes plantaciones, por ejemplo, agroforestales. Algunos siguen la lógica ecosistémica, digamos, de ese tipo, otros no. Y varios me dijeron que lo que se está haciendo en Brasil como algo ecológicamente sostenible no siempre es ecológicamente sostenible y hay que tener mucho cuidado con eso de sembrar así azaí en grande y no pensar en otro tipo de digamos, consideraciones sistémicas. ¿Sí? Pero muchas gracias por la pregunta y yo creo que es un tema que hay que mejorar. Sí. Sí. Quisiera comentarle, básicamente desde la experiencia que yo tengo, yo soy administrador de empresas. Sí. Yo trabajo 20 años en empresas que comercializan productos de la región, digamos, cacao, vegetales, etcétera, y mercados externos, no tanto en Colombia como afuera. Y hay algo en la administración que uno ve siempre y es los sistemas push y pull. No sé si has escuchado eso. No. El sistema push y pull es que los mercados, como contaba, se mueven por cuando alguien a nivel local empuja un producto y lo empuja y llega, digamos, al mercado. Sí. Y el pull sí es cuando, digamos, el mismo mercado está haciendo una demanda por algún por un producto. Entonces, lo que, en mi experiencia, yo he visto que estos mercados de productos tan especializados y de origen selvático, digamos, de la Amazonas, obedecen más a lo pull. Entonces hay un jalonamiento y es curioso porque solamente un sello tan ambiguo y con todas las problemas que tiene como el orgánico. Sí. Pues ya todos conocen que el orgánico es difícil de alcanzar, ¿no? Sí. Pero existe, el sello existe.
y nada más ese sello ya le permite no entrar a unos mercados sí. que pagan la prima, no pagan un premium, pagan sí, sí. prima por un mejor precio. Entonces es como una invitación a que se pueda evaluar desde esa perspectiva, porque incluso ya ahorita estoy estudiando aquí en la Javeriana el tema del carbono y ya vi que las Naciones Unidas va a poner el sello de ellos al carbono. Sí, sí, sí. Y eso también ya va a incluir, ya todos están hablando, no, claro, van a haber 2 o 5 hasta $10 más de prima o de premium por los productos. Sí. Entonces es como invitación a que de pronto todas estas iniciativas de biodiversidad y de sostenibilidad, o sea, se lograran unificar dentro de esos marcos grandes que igual son ambiguos, que tienen problemas, como el mismo sello orgánico, el mismo carbono, todos tienen sus falencias. Sin embargo, pues cuando uno ve ya que esa sombrilla existe, entonces todo el consumidor va y busca sus productos. Dice, no, yo compro lo orgánico. Si sabe que es orgánico, y si me miró que si fuera todas las buenas prácticas, no, pero... Sí. Ahora voy a hablar de eso y ahora me acordé que sí entrevisté entre el sector privado porque no se me ocurrió, ¿no? Había consultores que trabajan para diferentes sectores, ¿no? Ellos trabajan para el sector privado, eso sí, en muchos temas de biotecnología, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí sí me acordé de 2 personas, ahora que eso fue mi error que no recordé, en la parte de las entrevistas a expertos en bioeconomía, sí hablé con 2. Y también podemos considerar el sector privado los productores, emprendedores locales de bioeconomía también, ¿cierto? Porque esas 7 personas con las que hablé son emprendedores locales, entonces sí, claro, porque es el sector privado. Solo que no es el sector privado como uno piensa las grandes empresas, ¿no? Entonces eso fue lo que yo tenía en mente de que hablé con alguna multinacional o algo así, eso sí no, ¿cierto? Pero consultores y emprendedores locales sí. Y respondiendo a este tema del sello, fíjate que es un tema muy interesante, ha aparecido en las entrevistas, está en mi tesis con bastante detalle, pero aquí no lo expuse porque uno no puede hablar de todo, es un poco complicado en tan poco tiempo. Y algo que aparece ahí es que hay muchas condiciones que hay que cumplir, que si se piensa en un mercado externo, todo lo que le piden a un productor, eso requiere inversión en tecnología, que no tiene muchas veces, ¿cierto? Para poder conseguir el sello. Y tiene que, por ejemplo, hay cosas contradictorias incluso como esta, labor infantil, ¿cierto? Prohibido. Nivel mundial, tienes que certificar que nunca se hizo. Pero en el campo colombiano, un niño que está adquiriendo conocimiento tradicional del campo, 14 años y participa en labores con su papá, en labor infantil. Entonces, hay cosas que son contradictorias entre transmisión de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, entre generaciones. ¿Cómo vas a acostumbrar a un niño al campo para que no se vaya a la ciudad, como se expuso acá, ¿cierto? Y certificar a la vez que tú no es el labor infantil. Entonces, son temas, por ejemplo, interesantes que habría que pensar cómo se ajustan, ¿sí? Pero los sellos son muy, muy importantes y en eso, por ejemplo, el mercado de carbono que mencionaste, mucha queja respecto a eso. O sea, como un mercado todavía no muy desarrollado, da para muchas estafas, las empresas se llevan al beneficio, el producto no se beneficia realmente de eso. Eso hay que regularle fuertemente para mirar cómo va a volverse viable y no es suficiente. Porque una cosa es como captura de carbono, otra cosa es que si tú puedes capturar carbono también con plantaciones de árboles de una sola especie, eso no es un bosque, es una plantación de árboles. Entonces, ¿aporta a la captura de CO2? Claro, aporta. ¿Es un ecosistema? No, no lo es. Entonces, ¿fomentas biodiversidad? No. Entonces, el tema de la biodiversidad es un tema que va aparte, que hay que mirar también en este asunto, y yo creo que en eso hay que meter la ficha muy fuertemente. Ya entiendo que el Ministerio de Ambiente está hablando de un nuevo bono de biodiversidad, con $70 millones, que es muy poquita plata para ese tema, pero bueno, hay que arrancar por algún lado. ¿Y en dónde ves que mayor riesgo hay? ¿En Brasil, en Colombia, para este tema de biodiversidad? No, pues no extendí mi investigación a Brasil todavía, digamos, o sea, sí lo extendí en términos de lectura de fuentes secundarias, solo que no se hizo, digamos, no se hicieron entrevistas con fuentes primarias. No sabría decirte, en Brasil tiene enormes problemas también en este arco de reforestación. Ellos ya están avanzando con reforestación en algunas áreas, pero mientras tanto se está quemando el bosque por el otro lado. Entonces es una lucha permanente. En mi conversación con Carlos Nobre, que tuve una gran suerte de hablar con él en una cena ahorita en la COP, porque por casualidad después de un evento se me sentó así de frente. Entonces hablamos de ese tema y me recalcó mucho el crimen transnacional.
que hay mafias muy incrustadas en la Amazonía, también hay fondos de inversión tenaz. O sea, digamos como que desde Río de Janeiro también está fomentando mucho el crimen transnacional de tráfico de fauna, de formatos de ganadería, etcétera. Ese es un tema muy complejo y yo creo que eso requiere múltiples frentes de combate. Y por el momento, y según la presentación que di de él, además, en nuestro evento estamos perdiendo. Estamos perdiendo la batalla y también estamos poco a poco alcanzando el punto de no retorno del que no hablé tanto en esta presentación, que es su última clave, cuando el río amazónico alcance, comparado con su tamaño original, entre 22 y 25% de deforestación, automáticamente pasa a una sabanización que no tiene retorno. Entonces, y eso, digamos, ya con los patrones de precipitación que se están midiendo en diferentes territorios, hay unos cambios muy bruscos. Pero lo vimos este año con la pérdida de caudal y todo eso. O sea, estamos acercándonos y es un peligro para toda la humanidad. Sí. Pero lo único es, pues, viendo el tema de carbono sí. y qué biodiversidad, o sea, las iniciativas ya están arrancando. Sí. Ya hay anotados de la COPI y los recursos que van a. Ellos están hablando que puede ser 5 o 7 veces, o sea, el carbono con todos sus problemas, ya maneja cierto volumen de operaciones y volúmenes de transacción. Y biodiversidad está hablando que puede llegar a ser 5 o 7 veces carbono. Ajá. Okay. Pero dice liderazgo, ya se puede